Bueno, creo que buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo con esta 11ª asamblea virtual de rectores y rectoras y directivos año 2021. Hoy miércoles 3 de noviembre, 1:05 p.m. hora de Argentina. Maravilloso. 12:05 horas de Puerto Rico. Y de Bolivia. Igual. Y de Bolivia. Muy bien. Le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Qué alegría verlos. Tiempos difíciles, hemos trabajado todos muy duro y esta pandemia nos ha privado del placer de poder reunirnos presencialmente, saludarnos, abrazarnos, pero cuando menos a través de esta tecnología nos podemos ver y podemos seguir con vida en la gestión de nuestra red que tan importante es. Quisiera comenzar por indicarles que en ausencia del presidente Avelino Porto, voy a estar entonces dirigiendo la reunión y quisiera entonces en este momento darle la más cordial bienvenida a esta reunión y a esta red a la doctora Marcela Porto, que en estos momentos es la presidenta de la Universidad de Belgrano, y quien pido en este momento que se dirija a nosotros, nos dé un saludo y aprovechamos la ocasión para preguntarle que por favor nos indique de cómo se encuentra Avelino, a quien extrañamos y que esperamos verlo pronto. Así que, por favor, doctora, tiene usted el micrófono. Muchas gracias por el saludo de bienvenida. Me acompañan aquí el doctor Alberto Souto, la licenciada Ana Linares Quintana, quienes me acompañan. Este es nuestro nuevo equipo de gestión. Así que bueno, desde el mes de septiembre hemos asumido la responsabilidad de dirigir esta querida universidad. Por supuesto con el acompañamiento del doctor Porto, ¿sí? que bueno, ha tomado esa decisión por cuestiones personales, pero acompañándonos. O sea, la condición era que él no se iba y nos iba a seguir acompañando e iba a estar presente. Lamentablemente hoy tuvo un compromiso que bueno, no podía postergar, así que bueno, no está presente, pero envía sus saludos a todos ustedes. Sé que lo aprecian mucho, él también aprecia mucho a la red y a todos sus integrantes. Y bueno, espero conocerlos a ustedes, ¿sí? En algún momento de manera presencial, cuando podamos viajar y encontrarnos nuevamente. Un gusto pertenecer aquí y empezar a participar de esta red. Bien, pues muchísimas gracias. Y entonces vamos, doctora, vamos entonces a proceder con la agenda de la tarde. No sé si, Estela, tenemos un periodo de tiempo señalado para esta... Para la presentación de Luciane acordamos 30 minutos. Yo lo que hago ahora, si le parece, leo un breve currículum de presentación de Luciane. Por ¿Sí? favor, adelante, adelante. Luciana Stalivieri es graduada en licenciatura en Letras por la Universidad de Caxias do Sul, en Brasil, especialista en gestión universitaria de la Organización Universitaria Interamericana de Canadá, máster en cooperación internacional de la Universidad de São Marco en Sao Paulo, doctora en lenguas modernas de la Universidad del Salvador en Buenos Aires. Fue profesora del Centro de Ciencias Humanas de la Universidad de Caxias do Sul y asesora de Relaciones Internacionales en la misma universidad. Estuvo a cargo de la presidencia del Foro Consultivo de Universidades Brasileñas para Asuntos Internacionales, FAUBAI. Se desempeñó como secretaria ejecutiva de la presidencia de la Asociación de Universidades de Lengua Portuguesa. Fue secretaria ejecutiva de la Organización Universitaria Interamericana OUI Región Brasil. Fue coordinadora del Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario Centro y Club Brasil. También se desempeñó como miembro del Grupo Asesor de Cooperación Internacional, CAPES,
y miembro del Comité de Internacionalización del Consejo de Rectores de Universidades Brasileñas. Realizó su pasantía postdoctoral en Ingeniería y Gestión del Conocimiento en la Universidad Federal de Santa Catarina. Es profesora del programa de posgrado Maestría en Administración Universitaria en la Universidad Federal de Santa Catarina. Allí imparte la asignatura de Internacionalización de la Educación Superior y Gestión de la Cooperación Académica Internacional. Es investigadora del Instituto de Investigaciones y Estudios en Administración Universitaria. Investiga los temas de internacionalización de la educación superior, cooperación y movilidad académica internacional, internacionalización y currículos disruptivos basados en el enfoque del conocimiento. Adelante, Luciana. Bueno, muy buenas tardes a todos, boa tarde a todos. Me gustaría decir el placer que tengo de estar participando de esta reunión. Yo tuve la oportunidad de conocer a algunos de los rectores cuando sediamos la reunión de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria en Caxias do Sul hace muchos años, pero me acuerdo con mucho cariño de todos, de las reuniones que pude participar, que fueron siempre de un aprendizaje fantástico. Quiero agradecer especialmente a Estela a invitación, Dr. Vítor Becker, un saludo muy especial a Don Avelino Porto, esperando que todos estén muy bien y que podamos nesta tarde reflexionar un poco el tema de la internacionalización. Yo estaba muy atenta con la conversa del Dr. Manuel, con el Dr. Jorge, exactamente tratando del tema de la pandemia que nos ha tomado todos. Y exactamente el momento de reflexión, el momento de pensar de qué forma vamos a proseguir. En medio de tanto dolor, pero también tenemos que pensar en cosas que vamos a seguir haciendo. Exactamente porque, por seguro, vamos a voltar al normal, vamos a tener alegría, vamos a nos encontrar una vez más. Y yo quiero ser invitada a participar de la inauguración del campus, Dr. Manuel. Será un placer conocer la universidad y siquiera poder visitarlos en sus instituciones. Bueno, yo preparé una pequeña presentación más para coordinar el tiempo y también conducir un poco nuestra reflexión que me gustaría compartir con ustedes. Estela, por favor, solamente me dice si está recibiendo bien mi imagen. Sí, se está recibiendo bien. Sí. ¿Quiere ponerle el modo presentación? Bárbaro. Ahí estamos. Bueno, la idea era exactamente tratar con ustedes un poco del tema de la internacionalización, y que es un tema que yo vengo estudiando, que me encanta hace muchos años, pero yo le puedo decir que después de este periodo pandémico, todo que lo vengo estudiando por los últimos 20 años, le puedo decir que básicamente empezamos a estudiar todo de cero. Tenemos que reconstruir conceptos, reconstruir la idea, pensar en los términos de internacionalización, pero principalmente pensar de qué forma podemos hacer la internacionalización y no cometer los mismos errores que veníamos cometiendo hasta este momento. Y ustedes seguramente como directivos de instituciones de ensino superior están muy atentos exactamente a los números que nos han impuesto, que teníamos que enviar por lo mínimo 5 o 10% de estudiantes en movilidad internacional, que es algo imposible de buscarmos, que se quedan muchas veces programas para elite, programas muy costosos, solamente para personas que hablan y dominan las lenguas extranjeras. Entonces, es un momento muy importante para pararnos, hacernos una reflexión muy seria, muy puntual, y les invito exactamente para el tema de mi presentación, que es tratar de la internacionalización disruptiva. Estamos viviendo un momento muy fuerte de disrupción, esto es seguro. Y exactamente les invito a analizar cuáles son los nuevos ecosistemas de la internacionalización si pensamos en este momento de tantos cambios, de tantos momentos difíciles para nuestras instituciones, y especialmente porque yo estoy haciendo una investigación, hablé con cerca de más de 20, 30 instituciones de enseño superior, no solamente en Brasil, pero en Latinoamérica, y que están exactamente mirando que si no hay más intercambio,
no necesitamos más el Departamento de Internacionalización. Y muchos colegas, muchos compañeros que vienen trabajando hace muchos años en el tema de internacionalización, vieron sus departamentos cerrados, fueron invitados a dejar la universidad y por tanto muchos equipos del grupos fueron disminuidos. Y esta es una preocupación muy grande porque nos invita a pensar cómo está la internacionalización para el próximo año, qué vamos a hacer con la internacionalización, cómo vamos a pensar de una forma disruptiva y buscar alternativas, buscar soluciones, buscar nuevos caminos para tratar con el tema de la internacionalización. Esta semana yo tuve oportunidad de compartir un webinar con Dr. Hans de Witt y les cuento que fue muy interesante porque nos hicieron algunas preguntas. Y la primera pregunta era exactamente para tratar del tema de beneficios de la internacionalización. Y por seguro tenemos muchos. Y me quedé exactamente con dos, los más importantes, que es la necesidad que tenemos que mirar especialmente en la formación de un ciudadano que tiene competencias multiculturales, interculturales, todo el tema que se trata de competencias. Pero al mismo tiempo que estoy totalmente de acuerdo con formar ciudadanos con competencias interculturales, me quedo más voltada a mirar el desarrollo de una international awareness, de una conciencia internacional. Estos momentos pandémicos nos muestran exactamente la necesidad en que todas las áreas del conocimiento requieren investimentos, requieren una mayor atención, no solamente para formarnos ciudadanos que buscan soluciones locales, pero que buscamos juntos soluciones para problemas de orden global y que todos enfrentamos en el área de la salud, en el área de ingeniería, en el área de las humanidades. Y esto es muy importante porque tiramos el foco de un aprendizaje intercultural individual. Yo soy el estudiante que tengo una experiencia internacional, que formo mis competencias interculturales, para una competencia más internacional, un pensamiento más global. Y esto que nos está enseñando la UNESCO con la Agenda 2050, Learning to Become, aprender a convertirse. Y exactamente con esas reflexiones, les invito a reflexionarnos un poco sobre la situación que todos ustedes conocen, pero traigo algunos datos para afirmar esta posición. La Asociación Internacional de Universidades, inmediatamente en el inicio de la pandemia, ha invitado a los representantes de las instituciones a responder cuestionarios, exactamente indicando cómo la pandemia ha afectado teaching and learning, en el ensino y el aprendizaje. Y podemos mirar exactamente que la parte de ensino ha sido cancelada, muchas actividades suspendidas y exactamente las clases presenciales fueron reemplazadas por clases a distancia. De la misma forma, una pregunta que ha sido hecha por la Asociación Brasileira de Profesionales de Educación Internacional preguntó para las instituciones qué se pasa con el COVID. Los eventos internacionales, los viajes, la movilidad, las publicaciones y proyectos internacionales prácticamente fueron todos interrumpidos. Más uno dado exactamente con la Institute of International Education, el Instituto de Internacionalización Educacional de los Estados Unidos, que nos muestra que 96% de actividades en campus canceladas, los campus cerrados, incluso la parte de las oficinas, los predios, cancelando los viajes internacionales y domésticas, enviando estudiantes para su país de origen e invitando a sus estudiantes para regresarem, 88% cancelando toda parte de viaje de profesores, de staff, y esto se pasó prácticamente con todo el mundo. Por tanto, tenemos un escenario prácticamente de cierre abrupto de nuestras actividades y ciertamente la internacionalización fue atingida directamente, especialmente por una interrupción en la movilidad estudiantil. Por tanto, percebemos que el impacto en las Américas, en la Europa, en la África, Asia, fue brutal, de mucha fuerza, y exactamente en este momento es que tenemos que tener la posición de high quality universities, las universidades de alta calidad, que comprenden su papel, su protagonismo, su rol de buscar respuestas para los desafíos. El doctor John Hodzic, que trabaja mucho con el tema de internacionalización, ha publicado en mayo de 2020 exactamente el tema que los internacionalistas de educación
deben ser disruptivos. Por tanto, la idea es exactamente una invitación que no solamente los internacionalistas, no solamente los directores de los departamentos de internacionalización, pero especialmente los dirigentes, especialmente ustedes que tienen el poder de manejar con el tema de la prioridad que es dada para la internacionalización. Mirar que este momento de disrupción nos hace cambiar de la internacionalización de educación superior para una internacionalización más comprensiva, más abrangente, más integral, que tome cuenta de los comités internacionales, de la parte de movilidad, de los acuerdos de cooperación, de la investigación, del engajamiento de los profesores, pero también de internacionalización del currículum, de internacionalización en el exterior, de la internacionalización en casa. Lo que se pasó es que migramos de ambientes presenciales para los ambientes digitales. Y surge el tema con mucha fuerza, que es exactamente el tema de virtual internationalization, de la internacionalización virtual. Es claro que no podemos confundirnos con el tema que ya estamos trabajando hace mucho tiempo, que es el virtual exchange. Muchos conocen como COIL, como intercambio intercultural online, equipes virtuales globales, aprendizaje en ambientes internacionales, e-tandem, teletandem, telecolaboración. Pero estamos hablando de algo que viene hasta el momento con una fuerza más fuerte, que este Virtual Exchange nosotros conocemos que está habilitado por tecnologías, que se puede formar por reuniones regulares, síncronas o asíncronas, que es un proceso continuo, que está básicamente de persona para persona y está habilitado por tecnología e integrado a los currículos. Liderazgo por los estudiantes, pero tiene la facilitación por los educadores. Este es básicamente el prototipo del Virtual Exchange, que presupone exactamente la troca de conocimientos, de experiencias, de vivencias por la forma de Virtual Exchange. Nosotros ahora avanzamos un poco con el tema de la internacionalización. Desde la internacionalización, cuando empezamos los años 90, los años 98, cuando la UNESCO determina la prioridad, la relevancia de la internacionalización como una cuestión de competitividad para poder competir con las mejores instituciones del mundo. Migramos para la internacionalización en casa, exactamente porque miramos que lo que estábamos haciendo no estaba contemplando un número total de los estudiantes. Y la internacionalización tiene que ser para todos, para que todos podamos desarrollar competencias interculturales y esta conciencia global. Muy recién empezamos a aprofundar los estudios en internacionalización del currículum, especialmente para tratar de diseño, de programa, de disciplinas, de cursos, de actividades que están más centradas con la posibilidad de los estudiantes. Migramos para el programa COIL, migramos para Virtual Exchange y ahora estamos hablando exactamente de internacionalización sustentable, internacionalización virtual, internacionalización disruptiva. Y les invito a partir de este momento a hacernos la reflexión sobre la internacionalización híbrida, blended internationalization, que es un nuevo momento que nos invita a pensar exactamente lo que es la internacionalización virtual si no estamos tratando de virtual exchange. Seguimos con el mismo concepto. Es exactamente el proceso de integrar esta dimensión internacional intercultural, pero con el apoyo de las tecnologías de información y comunicación. Por tanto, un concepto nuevo que nos hace refletir exactamente, especialmente a faculty members, a los profesores, a los maestros, que segundo los estudios de la IAU, son los mayores entraves para la internacionalización. Y como dice el profesor Joss Billing, acerca de 2 años, cuando tratamos de la internacionalización del currículo, de la internacionalización en casa, todo empieza y termina con el maestro. Si el maestro no quiere hacer la internacionalización, tenemos una barrera, un obstáculo, un entrave muy fuerte que tenemos que avanzar exactamente con programas de colaboración, programas de capacitación, capacity building, exactamente para conseguirmos la adhesión, la parcería, la sociedad con los maestros. Esto me ha hecho reflexionar también sobre el tema y he publicado en el periódico University World News que la internacionalización virtual necesita de más apoyo, exactamente porque era un momento nuevo que estamos migrando y estamos buscando hacer exactamente, y detectamos los grandes desafíos.
especialmente acá en Brasil. Hay un aislamiento lingüístico muy fuerte. El British Council ha hecho un estudio en Brasil y después para América Latina, pero solamente en Brasil la detección es que solamente 5% de la población, y estamos nosotros con 220 millones, 226 millones de brasileños, solamente 5% domina un poco alguna lengua. 1% se puede considerar fluente en la lengua inglesa. Por tanto, hay un aislamiento lingüístico. El segundo punto, el aislamiento, el distanciamiento intercultural, utilizando las palabras de la pandemia. Es que ni todo lo docente ni todo el maestro tiene parcerías internacionales para empezar un proyecto de internacionalización virtual. Y ahí nuestra posición como dirigentes es fundamental. ¿Cómo podemos pensar en ayudar a los docentes que muchas veces no saben, no tienen conocimiento, no tienen la expertise, no dominan las lenguas, no tienen contactos y también tienen vergüenza de decir, mira, doctor, yo no tengo la menor idea cómo empezar un proyecto de internacionalización virtual. Tampoco cómo invitar personas para que participen de mi investigación, por ejemplo, para hacer publicaciones internacionales. El otro punto que es un gran desafío para este momento que les invito a pensarmos juntos, el aislamiento digital. En Brasil, menos de 46% de la población tiene acceso a red y a computadoras. Entonces, estamos migrando para la internacionalización virtual. Tenemos que pensar en forma de una infraestructura, de condiciones mínimas para pensarmos la parte digital para educación normal y especialmente para la internacionalización. Y pensar cómo se van a quedar los entornos presenciales y los entornos virtuales. Yo me quedo muy solidaria con los directores de internacionalización y muy preocupada, porque en este momento tuvimos que reinventarnos, como estaban hablando los rectores hace pocos momentos. Tuvimos que reinventar nuestra oficina, reinventar nuestra práctica profesional y migramos para la internacionalización virtual. Buscamos socios, buscamos universidades interesadas, empezamos a trabajar con los currículos, entrando en áreas que no son todavía de responsabilidad de los departamentos de internacionalización, pero teníamos que hacer. Pero tenemos un gap exactamente porque ahora seguramente vamos a regresar con la internacionalización virtual y también con la internacionalización presencial. Y me quedo muy preocupada con la sobrecarga de actividades que vamos a buscar. Pero pensando en la internacionalización disruptiva, era exactamente hacer más, pero hacerlo mejor. Maximizar los resultados de aprendizaje, desarrollar ecosistemas de internacionalización, especialmente valorar el capital humano, valorar la experiencia internacional, valorar el potencial de internacionalización que ya tenemos en nuestras instituciones, conservar el capital intelectual y utilizar herramientas de gestión que nos pueden ayudar exactamente a mirar en este momento de disrupción cómo vamos a tratar. Este pensamiento disruptivo nos propone un pequeño ejemplo propuesto por Dr. Rudzik. La internacionalización del plan de estudios en casa requerirá nuevas pedagogías, modelos de aprendizaje activo y un uso innovador de la tecnología. Por tanto, ¿cómo vamos a capacitar los docentes? ¿Cómo vamos a capacitar los investigadores a buscar la internacionalización del currículo y pensando exactamente en propuestas internacionales? En ofrecer cursos desde Argentina, pero ofrecidos en parcería con la Universidad de Padova en Italia, de Salamanca en España o el Instituto Politécnico de Macao en China. Necesitamos modelos ingeniosamente combinados de presenciales y digitales de participación internacional, tanto en la enseñanza como en el aprendizaje y también en la investigación. Y por fin, la difusión de las opciones de colaboración de la ciencia electrónica diversificada. Los modos de participación internacional exactamente para cumplir con esta nueva normalidad emergente, este nuevo normal de que estamos tratando y que nos invita exactamente a buscar la importancia del conocimiento. Estamos en la sociedad del conocimiento, en la sociedad 5.0, que pone el ser humano en el centro y la tecnología a su favor. Por tanto, buscarmos este intercambio internacional que está directamente relacionado con la experiencia, la calidad del conocimiento, que puede generar capital humano y capital intelectual de mayor valor. Esto migramos exactamente de una internacionalización disruptiva
exactamente centrar en aprendizaje global. Partimos de la internacionalización del currículum, de la internacionalización en casa, de esta internacionalización integral, y esta internacionalización que propone una disrupción y que nos invita a pensarmos a partir de este momento cómo vamos a responder a una forma dinámica de internacionalización. Una propuesta es exactamente comprender que necesitamos de políticas claras. La internacionalización no es un departamento, es un comportamiento. Por tanto, políticas claras, que también de este comportamiento se tiene una cultura de internacionalización en nuestras instituciones. Que esta cultura tenga exactamente el componente humano, el componente humano individual, pero global, exactamente buscando soluciones para problemas de orden mundial. Hay que tener una visión estratégica para alinear objetivos, metas, indicadores, forma de evaluación, que possamos fazer o ciclo de evaluação da internacionalização, sabendo que agora temos o ingrediente da internacionalização virtual. Da mesma forma, a visão sistêmica é estrutural. Quais são as condições básicas que os dirigentes das universidades da Rede Latino-Americana de Cooperação Internacional podem mirar exactamente para promover a internacionalização das instituições da rede? La migración no es para interromper, pero sí para abrir nuevas posibilidades. Y ahí tenemos la necesidad tecnológica, con plataformas, herramientas, el soporte tecnológico, exactamente teniendo el centro de las instituciones de ensino superior. Esto nos invita exactamente para el concepto de la internacionalización híbrida. Vamos a tener in-person con online, vamos a tener presencial con digital. La idea es exactamente pensarmos de qué forma la internacionalización híbrida puede combinar las prácticas presenciales y remotas mediante el uso de herramientas digitales. Y para eso es claro que necesitamos de esta comprensión de un nuevo concepto, este proceso que requiere métodos, que requiere acompañamiento, que requiere investimiento, que requiere personas involucradas para tratar, pero ocorrendo de forma presencial, quanto apoiado em tecnologias de informação e comunicação. Se estamos nós, senhores, em la era digital, temos que pensar que as novas gerações que estarão chegando a nossas instituições são chamadas de nômades digitais. Já passamos pela Y Generation, Millennials, Globals, vamos a los Centennials e depois a los Alpha. Los senhores que querem competências, especialmente, não mais competências hard e competências soft. Eles querem fusion, que é a comunicação, a criatividade e a tecnologia. E se pensamos exactamente, partimos da educação 1.0, presencial basada em conteúdos. Vamos a la 2.0, presencial e prática, educação baseada em materiais didáticos. Migramos para 3.0, que é a educação produtora de conhecimento. Aprende com o professor e com seus colegas de forma colaborativa, tanto presencial quanto à distância. E migramos para esta internacionalização digital, geradora de inovação contínua, aprendizagem por competências e não tanto por conteúdos, projetos colaborativos, co-work, co-learning, co-production, co-study, nunca estiveram tão presentes em la forma de pensarmos as metodologias ativas. Portanto, esta internacionalização híbrida que se pode ocorrer tanto de forma síncrona, quanto assíncrona, quanto presencial, e que nos invita a pensar, em primeiro ponto, a contínua necessidade de internacionalização, especialmente a senhores dirigentes, que tenhamos muita clareza que a internacionalização não foi finalizada com o tempo da pandemia. Se vai continuar de forma virtual e vai regressar também de la forma presencial. A globalização e a internacionalização não estão muertas. O vírus, em realidade, demonstra o contrário, mientras luchamos por sua fácil transmissão através das fronteiras e mientras buscamos soluções que requerem cooperação e colaboração internacional. Portanto, o momento mais importante de, juntamente com os parceiros, com os sócios, com as instituições com quem trabalhamos, com as instituições da rede, que é tão forte, que tem uma trajetória tão fantástica, de que forma vamos responder exatamente ao desafio, ao reto que nos estão invitando.
Y les invito a hacer una reflexión muy breve. ¿Por qué Latinoamérica necesita de world-class universities? Está claro que Latinoamérica representa 8.5% de la población mundial. Produce 8.7% del PIB del planeta. Pero miren, señores rectores, nuestras universidades representan solo 1.6% en las mejores instituciones de Shanghai Ranking y menos de 1.5% de las 400 por Times Higher Education. Yo tengo clareza que los rankings son muy polémicos, muy complejos, pero hay que pensar que necesitamos sí buscar para Latinoamérica el establecimiento de universidades de clase mundial, que se ha convertido en un slogan, World Class Universities, chamadas de flagship, universidades de elite, pero es pensar que somos universidades competitivas a nivel mundial, no simplesmente para mejorar la calidad del aprendizaje y de la investigación, pero más importante, para desarrollar nuestra capacidad de competir en el mercado global de la educación terciaria, a través de adquisición, adaptación y creación del conocimiento avanzado. Por tanto, la co-production, co-learning, co-working, trabajar de forma conjunta, es una de las mejores maneras de tener innovación, conocimiento de punta. Se espera que las universidades compitan de manera efectiva con los mejores de los mejores. Y así se va a hacer con la internacionalización. Vamos a buscar dónde están los mejores exactamente para podermos ofrecer una buena concentración de talentos, una gobernanza favorable y recursos abundantes, que este es un problema serísimo para nuestras instituciones, especialmente en Latinoamérica. Pero también el punto que surge que la internacionalización está también como central, en especial en la formación de esta concentración de talentos. Excelentes profesores, excelentes investigadores, excelentes estudiantes, y que podamos abrir las puertas de nuestra universidad. Hay caminos hasta la transformación, tanto de la parte externa, el papel del gobierno nacional, estatal, providencial, y recursos que pueden estar disponibles, pero también de la propia institución, en nivel individual, nuestra evolución necesaria, qué pasos debemos tomar para transformarnos en instituciones de clase mundial. Segundo o Dr. Salmi, en su publicación de 2009, es un colombiano, el establecimiento de universidad de clase mundial requiere sobre todo liderazgo fuerte, una visión audaz de la misión y de los objetivos de la institución y un plan estratégico claramente articulado. Y yo puedo decirles que exactamente para la internacionalización se pasa el mismo, una visión de futuro, una visión que va a proyectar estas universidades de clase mundial baseada en las parcerías internacionales. Especialmente con aumentos substanciales de financiación pública y privada, estructura de gobernanza moderna, un enfoque continuo en servicio nacional, enfoque continuo en los objetivos de desarrollo sustentable y enfoque continuo en la internacionalización. Por tanto, es fundamental repensarmos la internacionalización, especialmente porque vamos a la zaga de los pares globales en conexiones internacionales. Generalmente esperamos la invitación y no somos tan protagonistas para buscar especialmente el recurso que está disponible en el mundo. Hay recursos, hay becas, hay posibilidades de proyectos de cooperación, pero generalmente el perfil de la Universidad Latinoamericana es esperarnos que los europeos, los norteamericanos nos inviten para trabajarnos de forma conjunta. Por tanto, las partes interesadas, los rectores, los estudiantes, los profesores, investigadores, los gestores, las familias, la comunidad en general, los socios y yo mismo, tenemos que buscar la parte de cooperación internacional como una forma de responder, de rendir cuentas a sociedad. Hay elementos claves. Las personas son parte central tanto de la parte de maestros, de investigadores, de los estudiantes. Pero necesitamos de políticas claras para la internacionalización. Si era para presencial, necesitamos de políticas claras para internacionalización virtual, baseadas en plan claro de metas, misiones, para dónde vamos, qué vamos a buscar como indicadores, qué procesos vamos a utilizar, qué práctica vamos a adoptar y qué producto esperamos con la internacionalización virtual. Por tanto, los 6 P's de la internacionalización nos invitan exactamente a buscar qué necesitamos.
El primer punto del ecosistema de la internacionalización, exactamente, asociación con instituciones de enseñanza superior extranjeras de calidad, un diseño de programas internacionales, la formación de profesores, de maestros, la formación de estudiantes con competencias globales, pensar en el contenido global, dominio de idiomas extranjeros, las plataformas de tecnología, soporte técnico, porque el momento es totalmente otro, y especialmente las redes de alta velocidad. Por tanto, aquí pensamos en estrategias tanto de la parte organizativa, más administrativa, como estrategias de parte académica. Y les invito exactamente a pensar de una forma de la internacionalización responsable. La internacionalización responsable está baseada en 5 pilares muy importantes, que es exactamente el B de balance, de equilibrio, accountability, sustainability, inclusion and compliance. Esta internacionalización responsable nos presupone a pensar exactamente en el momento de internacionalización virtual, que estamos empezando un momento nuevo, pensar en la cooperación sur-sur, no solamente con el idioma inglés, hay que pensar en formas de cooperación con otras lenguas, con otras áreas del conocimiento, con equilibrio de contextos desfavorables, equilibrio en cantidades, especialmente en la reciprocidad calitativa. Debe estar marcada por propuestas efectivas de relaciones fundamentalmente horizontales, cooperativas y de socios, y no puede limitarse a acciones aisladas. Tiene que tener en cuenta cada momento de la vida académica, desde la graduación hasta la discusión de marcas y patentes y registros internacionales de investigación. Por tanto, balance. El segundo punto es la internacionalización transparente, accountability. Nosotros tomamos resultados de la internacionalización casi como internos, pero no rendemos cuenta a la sociedad, no compartimos y especialmente no estamos atentos a la responsabilidad social de la internacionalización, que es invitar a los estudiantes internacionales que desarrollen sus prácticas con la comunidad, que participen de acciones con la sociedad. Pero también la información, mostrar resultados, discutir propuestas basadas en evidencia, decisiones estratégicas y reposicionar nuestras políticas, pautas, objetivos y metas, pensando que ahora el momento es duplo, la internacionalización presencial y la internacionalización virtual. Dr. Hudzik nos ensina exactamente que miramos mucho a inputs, outputs, números, cantidad de estudiantes, cantidad de convenios, pero tenemos que mirar con más fuerza en los resultados de los aprendizajes, sample outcomes, cómo estamos monitorando los resultados de la internacionalización. Y de la misma forma pensarmos numa internacionalización económicamente viable, socialmente justa y ecológicamente correcta. Si tenemos la virtualización de la internacionalización, este es el momento de pensarmos en la sustentabilidad de los proyectos. Y también que nos siga, como mencioné en el inicio, se convirtiendo en el error de ser un programa para élite. La internacionalización inclusiva tiene que ser distinto acceso de inclusión. Inclusión muchas veces puede significar exclusión de los estudiantes internacionales que nos visitan y no tienen la mínima interacción con los estudiantes locales porque se quedan en grupos de estudiantes extranjeros. Y la inclusión es diferente de la integración. Por tanto, vamos a buscar que tenga un fuerte componente de autonomía y soberanía para que los avances científicos y tecnológicos se conviertan en logros sociales. Que sus mecanismos de participación sean cada vez más incluyentes e integrales. Si vamos a abrir una clase virtual, ¿de qué forma podemos invitar para que todos los estudiantes se puedan participar de la misma forma, manifestar sus opiniones, decir cómo se pasan las cosas en sus países, pero no con miedo, con vergüenza, pero sí con la fortaleza de las distintas culturas, las diferencias culturales que nos afastan, pero al mismo tiempo nos aproximan? En definitiva, que será más que actitud aislada, pero un objetivo de políticas institucionales y gubernamentales. Por tanto, si tenemos la posibilidad de hacer con que estas instituciones, de forma virtual, observe también la parte del compliance, las reglas, lo que fue acordado, las leyes, observar los periodos, los hemisferios, las distintas formaciones de cada institución, las políticas, los requerimientos, los padrones que son locales, de qué forma podemos avanzar para una internacionalización virtual, híbrida,
con más seguridad, con más conciencia. Nuestro desafío, como nos ensina Dr. Rudzik, es institucionalizar el autoexamen, la innovación y la mentalidad abierta en nuestro pensamiento, en lugar de retroceder en estado de shock por los impactos de COVID y concluir que todo está muerto o muriendo, como muchas instituciones lo están haciendo. Tenemos que proyectar para el futuro, pensar en la internacionalización para los próximos años. Nuestro desafío es fácil de decir y difícil de hacer, pero ese es el desafío que debemos asumir. Tenemos que hacer, tenemos que migrar para oferecer a possibilidade de internacionalização virtual, virtual exchange, colaborativo online international learning, preparar a los docentes, preparar com a capacidade de tecnologia, com idiomas estrangeiros, com webinários que tratem do tema da internacionalização, mostrar a los docentes, a los investigadores que a internacionalização não é solamente um departamento, pero sí um comportamento, e que sí, la internacionalización empieza y termina con el maestro. Si el maestro no quiere internacionalizar su clase, sus estudiantes no estarán siendo expuestos a esto. Tenemos un grupo gigante para el ecosistema de internacionalización. Desde la orden mundial, que nos dicta UNESCO, CDE, the Program for International Student Assessment, de la parte internacional, con las agencias, la British Council, DAD de Alemania, Campus France de Francia, NUFIC de Holanda, las redes de asociaciones para educación internacional como FAUBAE, las redes de pesquisa nacional como CAPES, CNPq, CONACYT, CONECYT, entre otras, la Agencia Brasileira de Cooperación. En nivel institucional, nuestras propias instituciones que son miembros de este ecosistema de la internacionalización, los miembros de nuestra sociedad, una vez más les invitando a pensar en la responsabilidad social de la internacionalización. Y obviamente el individuo, alumnos, profesores, gestores, pesquisadores, posgraduandos, mestrandos y doctorandos. La internacionalización de la educación superior, por tanto, debe ser disruptiva. Así debe ser el pensamiento y la acción para adaptarnos a las nuevas realidades a través del cambio y de la innovación. Y la innovación presupone exactamente cómo vamos a responder a los riesgos, a los obstáculos, a los entraves puestos por la pandemia, especialmente para la internacionalización. No es el momento de cerrar las oficinas, pero sí de ampliar y especialmente ampliar la participación de los maestros. Ahora tenemos pocas opciones, más que involucrarnos en el cambio y en la evaluación reales. Esto es el escenario. Tenemos que partir para este momento que es tan importante, tan necesario, y les invito exactamente a pensarmos de forma conjunta cómo podemos buscar una mejor internacionalización para nuestras instituciones. Esta era una breve reflexión para ustedes, podermos pensar un poco más los caminos de la internacionalización, pero acima de todo, estarmos preparados para los desafíos que vienen para nuestras instituciones. Muchísimas gracias por su atención y me quedo enteramente a su disposición para trocarmos ideas sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Stalivieri. Vamos a darle un aplauso. Francamente, oyéndola a usted, reviví cada uno de los días de la pandemia, porque nuestra universidad, en el caso de la Interamericana, teníamos prepandemia un fuerte componente, un plan de internacionalización, pero diría yo tradicional, el de que incluía movilidad estudiantil, tanto estudiantes nuestros que iban en intercambio a otras universidades, como recibir estudiantes de otras universidades en intercambio o que venían a hacer todos sus estudios con nosotros. Teníamos incluido el concepto de internationalization at home, que es incluir todo el desarrollo de esas destrezas con una visión, una cultura internacional en nuestros estudiantes, sin necesariamente tener que viajar. Y teníamos una fuerte oferta a distancia asincrónica, 67 programas en totalidad, entre grados asociados, bachilleratos, maestrías y doctorados.
La pandemia nos obligó a transformarnos como a todos. Y tuvimos que convertir más de 200 programas académicos presenciales en salas virtuales, que es educación a distancia sincrónica. Después de toda esta experiencia de casi 2 años de pandemia, la pregunta que nos tenemos que hacer es, de lo aprendido, lo que la situación difícil, la necesidad nos obligó a ser creativos y aprender formas nuevas de hacer las cosas. ¿Cómo podemos aplicar eso a la internacionalización? Usted lo ha explicado muy bien. Quiero que sepa que estoy pidiendo autorización para copiarme de lo que usted nos ha presentado. He tomado varias fotos porque precisamente yo hablaba de internacionalización en salas virtuales. No, es internacionalización virtual. Ese es el nombre correcto. Así que lo voy a incorporar en todo un desarrollo que estoy trabajando en estos momentos. Así que yo creo que usted ha recogido muy bien y que realmente hay un nuevo rumbo. Y nosotros como rectores, gestores, tenemos que ser disruptivos porque créame, los estudiantes ya han cambiado. Yo hice una encuesta con mis estudiantes y el 56% estaba altamente satisfecho con las salas virtuales. Y hay un grupo menor que quiere volver a la presencialidad al 100%, pero hay más de la mitad quisieran quedarse en lo híbrido. Y esa experiencia nos dice mucho y los profesores tienen que cambiar su visión y nosotros como ejecutivos de las universidades, rectores, también tenemos que oír cuál es el sentir de los estudiantes. Así que yo me he disfrutado su presentación y quisiera en este momento ver si algún otro compañero o compañera quiere hacer algún breve comentario. No sé, Estela, cómo estamos de tiempo. No, bien, podríamos haber Vale, pues 15 minutos más aprovechando vale. la presencia de la doctora Stalvieri. Claro que sí. Así que, por favor, algún otro compañero que quiera hacer una expresión. Buenos días. Los saludo desde aquí de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Pues a mí me gustaría en primer lugar agradecer y felicitar a la doctora Luciana. Ha sido una presentación bastante quizás no solo interesante, sino también que toca algunos aspectos del presente y del futuro que nos da como una perspectiva, ¿verdad? Posiblemente algunos ya estemos haciendo algunas de las actividades que usted menciona, pero la forma como lo ha expuesto nos hace reflexionar a los que estamos en las oficinas de relaciones internacionales y por supuesto a los rectores, que es la gestión que realmente nosotros ejecutamos, la importancia de incluir, ¿verdad?, otros aspectos que a lo mejor no habíamos incluido. De mi parte, su presentación es una herramienta quizás importante y clave para hacer la planificación 2022 e incluir algunos aspectos. Yo también le tomé foto a muchas diapositivas, aunque sé que Estela siempre nos comparte posteriormente el link. Así es que felicitarla y agradecer, pues, ¿verdad?, por transmitirnos esa gran experiencia y esas luces, ¿verdad?, que son quizás una excelente herramienta para todos. Gracias. Gracias, doctora. Y esta es exactamente la idea. Estamos construyendo el camino una vez más. Pasados 20 años, cuando creíamos que estábamos dominando el tema de la internacionalización, ahora empezamos y tenemos que buscar la literatura que se está produciendo de una velocidad increíble, se está escribiendo mucho sobre la internacionalización, pero ainda estamos, no sé, Estela, como se dice, tateando en el escuro. Estamos buscando el camino exactamente para saber la mejor forma de respondernos a este momento.
pero no hay tiempo. Tenemos que empezar y, como dice el doctor Manuel, los estudiantes ya están. Esta próxima generación son llamados de nómades digitales. Ellos ya están muy confortables con los vídeos, muy confortables con los aplicativos, no tienen miedo, no tienen vergüenza de hablar en la tele, se quedan más confortables, son muy rápidos. Yo tengo problema para tratar con la digitación. Mis estudiantes, profesora, vas a enviar email. Email es algo del século pasado. Tiene que usar WhatsApp, tiene que usar WeChat. Entonces, nosotros tenemos que cambiar. Y el gran entrave que me preocupa es, necesitamos una atención muy especial a los maestros, porque los maestros no estamos avanzando con la misma velocidad que los estudiantes. Y ahí los estudiantes nos dan un baño en nuestras clases, porque ya conocen las tecnologías, la conocen los materiales y así vamos. Bueno, muchísimas gracias por sus comentarios, doctor Manuel y doctora Blanca. Luciane, qué alegría verte después de tantos años. Esperaba con mucha ilusión esta presentación. Muchísimas gracias. Yo quisiera muy feliz. Quisiera sumarme a las palabras del doctor Manuel de Blanca. Muchísimas gracias por la presentación, que realmente ha resumido de una manera muy cabal todo lo que ha sucedido antes de la pandemia, durante la pandemia y particularmente lo más importante, que es lo que nos espera a futuro. También te pido permiso para poder utilizar tus ideas, tu presentación, que luego nos han de compartir. Están con nosotros Roberto Antelo y Catherine Brum de la UPSA, que quisieron estar presentes de manera especial en tu presentación porque recordábamos tus antecedentes y el trabajo que desde muy joven vienes realizando en materia de internacionalización. Así que muchísimas gracias, eso quería expresarte y darte un saludo muy, muy cariñoso después de tanto tiempo. Qué bueno, me quedo muy, muy contenta. Y por favor, pueden utilizar, sí, y después yo voy a compartir también con Estela para que pueda compartir con ustedes algunos textos interesantes sobre el tema, porque necesitamos, sí, estudiar, aprender, mirar con experiencias bien sucedidas, no tan bien sucedidas, porque es un escenario nuevo para todos nosotros. Si teníamos clareza de un plan estratégico para la internacionalización, ahora tenemos que buscar un plan estratégico de internacionalización virtual. Y no sabemos todavía qué elementos, qué indicadores, cómo vamos a evaluar las competencias globales que se desarrollan en un ambiente internacional donde tiene estudiantes de 8 países, de 140 nacionalidades. ¿Cómo vamos a monitorar eso? Entonces es algo muy nuevo, pero estamos estudiando y es la manera que la universidad, High Quality University, tiene que responder a lo que la sociedad nos está solicitando. Muchas gracias, Lauren. Un gran placer encontrarte. Gracias. De forma igualmente. virtual. Gracias, Luciana. Bueno, no sé si hay algún otro comentario. No lo veo al licenciado Farnós. Me abandonó la silla. Ya está. Ah, y volvió. Perfecto. Bueno, en primer lugar adhiero a los que me han precedido en la felicitación a Lucián y festejo esta nueva oportunidad de reencontrarnos y rememorar viejas reuniones de este tipo presenciales. Un comentario breve. Creo que no hay mal que por bien no venga. Y de alguna manera, esto que fue muy negativo y que hemos sufrido todos en carne propia, por otro lado, ha generado una nueva realidad que nos obliga a hacer en el tema internacional un giro copernicano. Antes de la pandemia, como decía Lucián, internacionalización era casi exclusivamente presencial. A raíz de la pandemia aparece la posibilidad de hacer la internacionalización virtual, que es una internacionalización al mismo tiempo que democratiza la internacionalización, porque la pone ya no en manos de un departamento que maneja intercambio de alumnos, profesores o investigadores, sino la pone en cabeza de los profesores que pueden utilizar este recurso para hacer internacionalización en el propio aula. Con lo cual cambia totalmente la composición. O sea, digamos, a futuro lo que yo visualizo es que la internacionalización presencial va a ser un punto en medio
de una internacionalización que va a ser fundamentalmente virtual y que va a permitir el acceso a esa internacionalización a prácticamente todos, cambiando totalmente el esquema. Y esto obliga, me parece, a un cambio total de perspectiva en el enfoque de la internacionalización, que evidentemente va a demandar, como decía Lucián, un cambio de mentalidad y fundamentalmente un cambio en el cuerpo profesoral, que va a ser el responsable y va a tener al mismo tiempo la posibilidad de llevarla a cabo. Nada más. Gracias, Víctor. Y saludos, qué bueno verte, qué bueno escucharte. Creo que has traído otro ingrediente muy interesante que democratiza la internacionalización, porque va desde una vicerrectorado de Relaciones Internacionales a llevarlo a todos los departamentos académicos dentro de la universidad. Interesante concepto. Yo creo que nosotros teníamos en la Interamericana, dentro del plan de internacionalización, sí teníamos a distancia, pero era sincrónico. Esta es otra cosa completamente distinta. Las clases virtuales es lo más próximo a lo presencial. Quiero decir sincrónicas. Es lo más próximo a lo presencial. Así que realmente eso abre. Fíjate que se afectó muchísimo con la pandemia el plan de internacionalización. Yo tuve un recinto que perdió 500 estudiantes porque Estados Unidos cerró las visas para los estudiantes, o sea, no podían salir de sus respectivos países. Así que para venir a Puerto Rico, o sea que nos dio duro al plan de internacionalización la pandemia. Pero realmente esto es una gran alternativa. Y sí, no hay mal que por bien no venga. Lo que pasa es que, claro, yo agradecería que el mal no fuera tan grande, pero bueno, fue como vino. Y realmente hemos aprendido. Y yo le veo mucho potencial de intercambio, y la red puede muy bien ser un instrumento valiosísimo. Nosotros ahora tenemos que sentarnos a hablar nosotros como red para ver qué podemos desarrollar sobre la presentación que ha hecho la doctora en la mañana o en la tarde de hoy. ¿Alguien más? Bueno, si no, pues estaríamos, Estela. La despedimos entonces. Una vez más dándole las gracias a la doctora Stalivieri, que realmente domina muy bien 3 idiomas, ya nos dimos cuenta. No sé si hay un cuarto, pero 3 por lo menos muy bien. Sí, sí, sí. Yo me olvidé de pedir disculpas porque mi portuñol sigue siendo un horror, pero la importancia es que se me comprende. Esto está bien. No se notó. No fala portugués, mas comprendo. Si fala lo bueno. Así que regresamos, vamos a hacer reuniones acá en Brasil una vez más, ahí hablaremos portugués y así vamos. Obrigado. Bueno, doctores, me gustaría solamente de darle un saludo a todos una vez más, decir de mi alegría de poder reverlos, mesmo que de forma virtual, saber que la red latinoamericana sigue fuerte, sigue trabajando muchísimo, que es lo más fantástico de hace muchos años. Y eso significa exactamente el deseo de colaborar, de hacer una Latinoamérica cada vez más fuerte. Y colocarme enteramente a su disposición para lo que quieren, para seguir tratando del tema, para las publicaciones, y seguramente estaré compartiendo con Estela los materiales y pueden utilizar los slides, que será para mí una gran alegría. Muchísimas gracias a todos.